Ya, ¿y cómo produce hipotensión el dengue? Debido a acá se llama la baja presión arterial y eso son síntomas como diagnóstico. Cuando se es una presión grave los síntomas complicados. Ya. Pero no dicen, ¿no? ¿Por qué no bajan las plaquetas? Podría ser porque se produce algo llamado inmunopatogenia o que se produce cuando el sistema inmune lucha contra el virus, pero no hay una respuesta buena, o sea, no desaparece el virus y va a producir síntomas inmunológicos. Por eso Ya, más o menos. Ya, a ver, generalmente este tipo de virus, los virus producen enfermedad por dos mecanismos. Uno es cuando el virus invade directamente un tejido, por ejemplo en fiebre amarilla, ¿no? Y el otro es cuando el sistema inmunológico, en el afán por destruir el virus, se descontrola y ataca un tejido, ¿ya? Entonces, en el caso del dengue es mixto, ¿no? El dengue, cuando hay se menciona que hay tres fases del dengue, ¿no? La fase febril, la fase crítica y la fase de convalescencia, ¿no? Que está en tu gráfico ya, este gráfico es muy importante porque aquí te explica todo lo que pasa en el dengue, ¿ya? Entonces, como pueden ver en la fase febril, el dengue tiene una viremia alta, o sea, significa que las partículas del dengue están en alta replicación, pero van a caer poco a poco. Ya casi para el quinto día, ya no encuentras partículas de dengue, pero al quinto día la enfermedad es donde se pone peor, donde empieza a haber, como dice su compañero, el shock, donde empieza a haber el sangrado. ¿Y por qué es? Porque aumenta la actividad del sistema inmunológico, ¿no? Como ya sabemos todos, se producen citoquinas, interferón alfa, factor de necrosis tumoral, y todas esas moléculas actúan a nivel de los tejidos, ¿no? Por ejemplo, afectan al endotelio y el endotelio se vuelve más permeable al agua y empieza a haber una mayor permeabilidad capilar, lo que menciona su compañero. ¿Y por qué se caracteriza esa permeabilidad? Porque solo pasa el agua. El agua solo atraviesa el intravascular hacia el extracelular, ¿no? O intersticial, que también se llama. Entonces el agua se acumula en las serosas, no sé si han escuchado en fisiología, el tercer espacio. ¿No? El agua, ¿dónde se dice? ¿Cuántos compartimentos tiene el agua en el organismo? Hay un agua intracelular, hay un agua intravascular y un agua intercelular, ¿no? Lo que está fuera de las células, pero tampoco está en la sangre, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aumenta la cantidad de agua en el intercelular, o intersticial, mejor dicho, también, donde no es célula ni es vaso sanguíneo. Entonces, solo pasa el agua, pero las células se quedan dentro de la circulación. Entonces, ¿qué va a pasar? Como dice acá, aumenta el hematocrito, pues, ¿no? A eso se le llama hemoconcentración, ¿ya? Aumenta el hematocrito y las plaquetas bajan porque el virus del dengue estimula anticuerpos que destruyen las plaquetas. Eso es por uno, y por otro, el virus del dengue infiltra médula ósea y evita o disminuye la trombopoiesis. Ya, por esos mecanismos de destrucción periférica por anticuerpos, generalmente en el vaso, y lo otro es por disminución de la formación de progenitores hematológicos, ¿no? Trombopoiesis, disminuye la trombopoiesis, ¿ya? Esos son los dos, por eso bajan las plaquetas. Y en el dengue es importante eso, ¿por qué? Porque cuando pasa la fiebre, el paciente sube el hematocrito y bajan las plaquetas. Y ahí empieza la fase crítica. Y ahí es donde el paciente se puede morir. En los primeros 5 días no le va a pasar nada, va a estar con dolor, fiebre, le va a doler la barriga, todo, pero no se va a morir. A partir de la fase crítica, ahí es donde los pacientes aumentan la mortalidad. ¿Ya? Incluso acá no, la temperatura viene, la fiebre es en los primeros 5 días. Aquí un poquito va a ser cuadro porque debería moverse hasta acá. La fase crítica empieza el 5.º día hasta el 9.º día, ¿ya?
Entonces hay fiebre, hay deshidratación, el hematocrito que estaba alto, hay hemoconcentración, sube el hematocrito, que es el de rojo, las plaquetas empiezan a bajar y la viremia son los primeros 5 días, ¿no? También es importante este cuento porque en qué momento te puedes utilizar las pruebas, ¿no? Si tú quieres detectar el virus directamente, ¿qué pruebas tienes? PCR y antígenos. ¿Y esos en qué momento utilizas? En los primeros 5 días. Y después del 5.º día, ¿qué prueba utilizas? Anticuerpos, ¿no? Y eso es interesante, pues, para casi todo. Zika es igual, chikungunya es parecido, fiebre amarilla es igual. ¿Ya? Entonces con esto ya, para la parte de diagnóstico ya no tiene mucho problema, porque son casi iguales los arbovirus. ¿Ya? Lo que va a variar es la clínica nomás, pues, ¿no? Un poquito cambia la clínica. Luego cuando llegas al 9º, 10.º día, todo se vuelve a la normalidad. ¿Ya? El hematocrito que estaba alto regresa a su valor inicial y las plaquetas empiezan a recuperarse, ¿no? Y el paciente no tiene secuelas, se recupera completamente. No hay dengue crónico. Ya no existe el dengue crónico. Otra cosa importante, interesante que han mencionado es de la inmunopatogenia, ¿no? Cuando tú tienes la segunda infección por dengue, esta segunda infección es más fuerte o más leve. ¿Por qué es más fuerte? Porque, digamos, tu cuerpo produce, digamos, ¿cómo se llama? Anticuerpos, ¿no? Para un tipo de dengue, pero como son diferentes, o sea, son similares, pero no llegan a ser iguales. Es como una nueva infección, ¿no? Es como que lo dejan susceptible. Claro, algo así, algo más, pero no. También es lo mismo, creo que pasa en las vacunas. No puedes vacunar con una vacuna antigua, no puedes vacunar a personas seronegativas, porque no hayan tenido el dengue, ¿no? Porque puede aumentar el riesgo de producir un dengue más grave. Ese sí es interesante. Sí, pues, en el dengue también pasa ese fenómeno de que cuando te da la segunda infección por dengue, es más fuerte que la primera. Porque, como dice su compañero, en primer lugar, ustedes saben, ¿no? Hay 4 serotipos de dengue, ¿ya? Entonces te da el 1, te recuperas del 1, por 6 meses no te va a dar los otros 3. Pasa 6 meses y ya te puede dar el 2, el 3 y el 4, ¿no? O el 4, mejor dicho. Te da el 2 y el 2 te da más fuerte. ¿Por qué? Porque ya existen anticuerpos contra dengue, pero no logran controlar al virus inicialmente, pero hay una reacción inmunológica más fuerte, se desarrolla una reacción inmunológica más fuerte a los antígenos del dengue, ¿ya? Entonces por eso es que hay ese fenómeno de la patogenia. Otra cosa, ¿cuáles los serotipos que dan más dengue más grave? El 2 y 3, ¿ya? No se olviden, el 2 y 3 son los que dan dengue más grave. ¿Qué más podemos decir? Ya existe un ciclo intrínseco y un ciclo de incubación extrínseco. ¿Ya? El ciclo intrínseco es ¿en dónde? ¿En quién? ¿No? No. En el hombre. En el hombre es el intrínseco y en el mosquito es el extrínseco. ¿Ya? No se olviden. Y son iguales. El periodo de incubación de dengue en el hombre, ¿cuánto es? Ya, más o menos, es facilito, 7 a 10 días, ¿ya? 7 una semana y unos días más, ¿ya? En el mosquito es casi igual el tiempo, ¿ya? En el mosquito en 7 a 10 días también el virus se hace viable, o sea, puede transmitir, ¿ya? Una pregunta interesante sería, si un mosquito hembra se contagia de dengue, o sea, adquiere la sangre del individuo con dengue, sus huevos, los mosquitos que nazcan de sus huevos tendrán dengue. Sí, es posible, sí, ¿ya? Entonces, ¿existe transmisión perinatal de dengue? ¿Verdad? Sería más para especialidad, ¿no? Sí hay casos descritos, ¿ya? La mamá se contagió de dengue justo unos días antes del parto, da el parto y el niño hace fiebre, rash como el dengue. ¿Ya? Sí se ha visto eso. ¿Qué más? Con respecto a dengue, ya. Otra cosa, el dengue es más urbano, ¿ya? Es más de las ciudades, de la selva, y no es tanto de la zona rural de la selva. En la zona rural de la selva es más fiebre amarilla, es más malaria, ya que han hecho parasitología, malaria, es más frecuente, no da mucho en las ciudades. ¿Ya? La leishmaniasis es de la zona rural, ¿ya?
Entonces no se olviden eso. ¿Qué más con respecto al dengue? Diagnóstico, tratamiento, creo que está todo. Ahora, con respecto a fiebre amarilla, en fiebre amarilla es interesante el cuadro clínico, porque hay un periodo que da fiebre y luego hay un periodo de un día en que te curas, estás bien, y luego te pones peor, ¿no? Ese es interesante. Pero en realidad no he buscado en la literatura por qué pasa este fenómeno. Ahora, en fiebre amarilla es parecido, ¿no? La viremia es la fase inicial, como dice ahí, ¿no? Fiebre, escalofríos, y casi siempre son parecidos, ¿no? En los primeros días uno podría diferenciar un dengue de una fiebre amarilla, salvo por el antecedente epidemiológico, ¿no? Por eso en enfermedades de la selva tropicales siempre hay que saber qué hizo, qué ha hecho, dónde ha estado, qué ha comido, qué no ha comido, con quién ha estado. ¿Por qué? Porque estos datos son importantes para sospechar, porque tú no vas a hacer una prueba para todas las enfermedades que existan. Tienes que más o menos ser selectivo, así es la medicina, ¿no? Ya, entonces esto, ¿no? Entonces la parte y ya, en la fase tóxica es pues donde empiezan las complicaciones. Y es parecido a la fisiopatología, porque la fase tóxica no es por viremia, es por inmunológica también. Se producen anticuerpos y se produce necrosis hepática, ¿no? Y la necrosis hepática lleva todas las complicaciones que pueden ver ahí, ¿no? Ahora, la fiebre amarilla sí había en Europa, sí se ha visto en Europa, sí se ha visto incluso en Perú también, en varias regiones, ¿no? Sí, era más conocida en la antigüedad. ¿Qué más conoce esta fiebre amarilla? Mira, en realidad son muy parecidos porque el vector es el mismo también, es Aedes, ¿no? Aedes aegypti es el vector. Lo importante es conocer nomás la vacunación que se da para evitar la fiebre amarilla. Antes se vacunaba a todos los que entraban a la selva, pero ahora ya es obligatorio a nivel nacional. Bueno, pero los que no tienen vacunación se vacuna 10 días antes de entrar a la selva, ¿ya? Si por ahí van a ir a un campamento, un galón, al mando, etcétera, es 10 días antes de que viajen, tienen que tener la vacunación. Y también si van a hacer viajes internacionales, también es esa la indicación. Lamentablemente en estas enfermedades de dengue y fiebre amarilla no hay antiviral. Lo único que tienes es vacunación y el tratamiento es hacer que el individuo soporte la evolución de la enfermedad hasta que se cure. Eso nada más. Generalmente, lo malo que en fiebre amarilla sí pronóstico es malo, porque creo que se mueren. ¿Cuántos se mueren? ¿Cuál es la mortalidad? Hay diapositivas. Me estaba olvidando. En fiebre amarilla existe también un ciclo selvático y un ciclo urbano, ¿ya? En las Américas, en Latinoamérica no hay ciclo urbano, ¿ya? Pero sí hay ciclo selvático. ¿Dónde hay ciclo urbano? En África. ¿Ya? En África existe ciclo urbano y ciclo selvático de fiebre amarilla. Ahora, en el ciclo selvático en nuestro medio, el reservorio, ¿cuál es? Ajá, el mono, ya no se olvide, el mono es el reservorio en el ciclo selvático, ya, aquí está. En el ciclo urbano es el nombre, pero no estamos en África, ¿no? En África. ¿Qué más íbamos a mencionar? Ya, entonces no se olviden, lo de chikungunya es facilito. En dengue, paciente con fiebre, que se le bajan las plaquetas, se le sube el hematocrito y se empieza a sangrar. Fiebre amarilla, paciente que le da fiebre, el dolor de cabeza se pone mejor y luego se pone amarillo itérico, sangrado y falla hepática, ¿ya? Chikungunya, paciente con fiebre, le da sarpullido, dolor articular. La clave es el dolor articular del chikungunya, porque y es un dolor articular que dura muchos meses. Y Zika, fiebre, sarpullido, conjuntivitis. ¿Y qué es lo que llama la atención de Zika? Las secuelas, pues, ¿no? Microcefalia y Guillain-Barré. El diagnóstico de hemos es igual en todos. ¿Ya? ¿Qué chicos? ¿Qué ven?